En esta noche vamos a hablar, cuatro desafíos para el crecimiento personal del cristiano. La palabra cristiano, ¿qué significa? Uno que representa a Cristo, uno que imita a Cristo en cada área de su vida. Entonces, el Señor ha estado tratando conmigo en estos días acerca de este mensaje y es algo muy sencillo, pero yo creo que esto es algo que muchas veces sabemos, pero no lo estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos muchas cosas. Pero Dios quiere que lo que aprendamos, o sea, lo que Dios nos da, entonces es no solamente para oír, pero también para desarrollar en nuestra vida. Entonces, cuatro cosas, y con el tiempo que tengo vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar, lo primero es una vida de visión. Una vida de visión. Ahora, cuando entendemos la palabra visión, uno entiende que visión, hay muchos, aún entre la iglesia, tanto como en el mundo, que no tienen dirección. Lo que hace la visión es que le mantiene en una calle, le mantiene en una dirección la cual uno debe de andar. Proverbios 29:18, en la Reina Valera, dice: donde no hay. Y lo hemos escuchado una y otra vez. Donde no hay, ¿qué? Donde no hay visión, entonces no hay dirección. Entonces, reconociendo que para mi propia vida, y esto es lo que yo animo a congregaciones y a mi propia congregación, es la visión comienza con uno mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida este próximo año? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de Esteban este próximo año? Y Dios me habla y me da retos, me da desafíos, me dice, porque lo que Dios está interesado en hacer es cambiar nuestro carácter, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Entonces te mantiene en una dirección, no solamente como persona, pero también la segunda cosa que tenemos que reconocer es todo esposo que está acá. O sea, para su matrimonio. Ahora, esposa, escúchame bien. No vayas a llegar a la casa hoy en la noche y decirle a su esposo: oye, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Cuál es nuestra visión para este próximo año? Deja que Dios hable con él, ¿verdad? Y esto es algo que nuestro matrimonio necesita cada año. Retos, desafíos, cosas nuevas en nuestro matrimonio. Y lo tercero es como padre. ¿Qué es que Dios quiere hacer en mi vida como padre y tanto como en la vida de mis hijos? Y yo les estoy animando a mis hijos aún ahora. Oye, hijos, ¿qué es lo que sientes que Dios quiere hacer en tu vida este próximo año? Estuve con mi hijo la semana pasada y estuvimos ahí comiendo algo juntos ahí, y cuando estábamos hablando, de él salió esto. Y me dice: Daddy, yo lo que quiero hacer es, y me comenzó a nombrar muchas cosas, y todo tenía que ver con el ministerio. Y Dios está abriendo puertas para su vida a los 18 años. Dios está abriendo sus puertas no solamente en la área ministerial, pero también en otras áreas la cual Dios puede usar su vida. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene visión es cuando uno se mantiene en línea, en dirección en cada área. ¿Están conmigo en esta noche? Entonces, Habacuc, el capítulo 2, versos 1, 2, 3 y 4, la cual hemos visto, el libro de Habacuc, en el mismo Habacuc, está en un lío, está en una situación donde él está necesitando la ayuda de Dios. ¿Y qué es lo que vemos en Habacuc capítulo 2, 1, 2, 3 y 4? Vemos lo que hablamos de propósito y dirección. Hay cuatro cosas que dice, y vemos esto. La primera cosa es: hay que escribir la visión. Escribe lo que Dios te ha entregado. La segunda es: declárala.
En otras palabras, vamos a vivir. En otras palabras, si tú la escribes, no solamente que esté ahí en la refri, no solamente que esté aquí grabada en tu mente, pero vamos a declarar aquella cosa que no se ha cumplido, la vamos a cumplir. La tercera cosa, correr. Ahora, estaba estudiando y la palabra correr, claro, uno que está actuando, uno que está cumpliendo presente. Pero la otra palabra, y es una palabra un poquito fuerte, y es la palabra obediencia. Tenemos que obedecer lo que Dios nos entrega y nos da para cumplir. Y la cuarta cosa, la cual todos tenemos la paciencia para hacer, y es esperar. Claro que no. Y yo ya lo quiero ya, ¿verdad? Entonces, reconociendo esto, Nehemías 1 al 4, donde Nehemías es el copero del rey y ahí está sirviendo al rey, y de repente llegan unos y le cuenta a Nehemías lo que está sucediendo. Y cuando él está cumpliendo y él está hablando acerca de esto, entonces hay dos cosas, la cual Nehemías de repente sintió carga. La primera es por el pueblo de Dios y lo segundo es por el lugar de Dios que se había derribado. Ahora, hay algo aquí que quiero que vea y que notas una cosa, que el Nehemías, siendo el copero del rey, tenemos que reconocer que nadie podía pedirle permiso o preguntarle que si puedo hacer esto y esto y esto con el rey. Porque si llegaba a pedirle algo al rey, el rey en aquella época tenía el derecho de cortarle la cabeza literalmente. Entonces no era permitido pedirle al rey por cierta cosa. Entonces vemos ahí en Nehemías, y seguramente lo has visto. Ahora, su carga es lo que le va a provocar propósito en su vida. Carga, no la pesadilla, pero sino una carga. Cuando los pastores Ernesto y Sandra tenían la idea de comenzar una iglesia y de tomar una iglesia, la carga estaba sobre sus vidas. Y ahí estaba esa carga. Entonces cumplieron la visión, escribieron la visión y le pidieron a Dios que les ayudara. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora mira lo que tenemos hoy en día. Pero yo en lo personal no estoy satisfecho con todo lo que Dios ha hecho. Yo estoy agradecido con todo lo que Dios ha hecho. No me malentienda, pero sé que hay más. ¿Están conmigo? Entonces, cuando tú y yo, ya que somos familia, ¿verdad? Cuando tú y yo reconocemos que hay más que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas, entonces hay dirección. La palabra dice que su sí sea sí y que su no sea no. Entonces muchos andan, bueno, vamos a ver si es la voluntad de Dios, y ahí están perturbados y viendo a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces hay que buscar a Dios en todo momento. Si yo acepto lo que Dios me dice, entonces Él me va a dar la tarea y toda herramienta que yo necesita para cumplirla. ¿Por qué? Porque estoy en el propósito y estoy en la voluntad de Él. Y Él me va a dar todo lo que yo necesito. Número 2. Acabamos de terminar una hora de oración. Número 2 es una vida de oración y ayuno. Una vida de oración y ayuno. Y estas son cosas que no solamente es que uno puede hacer aquí en la iglesia, pero es algo que podemos ejercer en nuestras vidas diariamente. Diariamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una vida de oración y ayuno. A través de la oración podemos ver Nehemías, el capítulo 1, verso 4, donde estar atentos a todo lo que Dios dice. Cuando el verso número 4 dice que cuando Nehemías oyó
escuchó lo que había pasado y ahí en pantalla lo puede ver. Él entró en un momento de duelo, de ayuno y oración. Porque nada cambia si no hay oración. Tenemos lo que tenemos hoy en día por las oraciones de la iglesia y por lo que nosotros le hemos pedido a Dios. Jeremías 33:3, y lo sabemos por memoria, pero hay una palabra muy clave ahí. Clama a mí y yo te responderé. Pero la palabra es y te enseñaré. Te enseñaré cosas ocultas, cosas grandes, cosas que nunca jamás hemos visto. Y esas cosas que Dios quiere enseñarnos, Él nos quiere enseñar y nos va a enseñar, y lo único que tenemos que hacer es clamarle a Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Es una vida de oración y también de ayuno. Salmos 46, verso 10. Habla acerca de tres cosas en el verso 10. Lo primero es conocer a Dios. A través de la oración uno conoce a Dios. Uno conoce a Dios, y lo segundo es, le pide a uno que esté quieto, en espera. Y ahí está la tercera, esperar. La segunda cosa es el ayuno. El ayuno en nuestra vida. Cuando en nuestra iglesia estamos al punto de comenzar un ayuno de 21 días, y seguramente ustedes en algún momento lo han hecho y lo están haciendo y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos nosotros hacer. Y muchos tienen el mal concepto de que el ayuno lo hacemos para Dios. No. Cuando yo estoy en ayuno, no lo hago para Dios. Lo hago para mi propia vida y mi propio bien. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a conectarme con Dios para que yo pueda abrir el canal, para que Dios pueda abrir y para que yo pueda escuchar. Es increíble, cuando no estamos en ayuno, no nos damos cuenta de lo poquito o de lo mucho que comemos. Pero cuando estamos en ayuno, ¿qué es todo lo que estamos pensando? En comida, comida. ¿Cuándo va a llegar la hora? ¿Cuándo va a llegar el día? ¿Verdad? Entonces, el ayuno es algo que nosotros hacemos para nuestras propias vidas. Lo hacemos con un propósito en mente, con un propósito en mente. Entonces, lo hacemos para que la visión que Dios nos da pueda llegar a ser una realidad en nuestra vida. Y lo tercero, una vida sin resistencia. Una vida sin resistencia. Acuérdate que cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios, ahí es donde el enemigo ataca más. Y cuando uno siente que el enemigo ataca su propia vida, uno debe de saber que yo estoy en la perfecta voluntad de Dios. Porque el enemigo no le gusta lo que usted está al punto de hacer o estás en el proceso en la cual Dios tiene tu vida. Entonces, una vida de resistencia. Y acuérdate que una vida de resistencia no tiene que ser algo negativo. Puede ser algo positivo. Porque mi lucha no es contra sangre y carne, pero es contra principados y potestades. Y el enemigo, igual como Dios, el enemigo se activa cuando tú y yo nos activamos en la perfecta voluntad de Dios. Porque la Escritura dice que Él anda buscando a quien puede devorar. Y cuando uno está tranquilo con las cosas de Dios y no está activado con lo que Dios quiere en su vida, el enemigo está tranquilo. Ahora, yo voy a decir algo y quiero que me escuche bien y entienda bien lo que te quiero decir. Yo espero que el enemigo nunca me deje de buscar. Porque hay cosas las cuales yo estoy cumpliendo y estoy al punto de cumplir.
que Dios me ha dicho tenemos que hacer esto, esto y esto y esto, y me da dirección como persona, como pastor, como iglesia. Y es una lucha. Pero como dice el canto, cuando lo cantábamos como niño, un canto antiguo, en la lucha y en la prueba que la iglesia sigue caminando. Amén. Entonces va a haber pruebas, va a haber desafíos. Y créeme, todos lo hemos vivido. Pero hay momentos en que tú llegas y todo te va muy bien para ti. Y uno pregunta, ¿y por qué me va tan bien? No siento el ataque tanto como yo pensé que lo iba a sentir. Porque cuando el enemigo ataca, lo que él quiere atacar primero es la cabeza. Y muchas veces no sentimos el ataque porque los pastores, los ancianos, los líderes paran todo lo que el enemigo quiere hacer para su vida. Y lo que quiere hacer. Entonces siempre va a haber una vida que va a haber el ataque de Dios, pero vamos a ver la resistencia y vamos a poder estar atentos a las obras que el enemigo aún quiere poner en nuestra vida. Porque sí quiere ponerlo, porque es una lucha, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que anticipar que el enemigo va a estar obrando también, pero también a la misma vez abrazarlo. No corras en contra de la adversidad. Entonces reconozca que el enemigo quiere atacar. Como dice el libro de Primera de Pedro, ser sobrios y valientes. Despierta, reconozca que el enemigo está como un león rugiente. Y tenemos que reconocerlo de esta forma. Nehemías 4:1-3 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Y hizo escarnio a los de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Y qué es lo que? Y estaba junto a él Tobías, el cual dijo: lo que ellos edificaban el muro de piedra, si subiré una zorra, lo devorará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuele el baldón de ellos sobre su cabeza y entregarlos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nehemías aún así recibió resistencia. Habían dos, Sanbalat y Tobías, que no querían ver lo que Dios le había dicho a Nehemías que iba a volver a hacer, y era reconstruir lo que se había caído. Tenemos que tener cuidado, porque siempre puede haber que haya personas y que hayan situaciones que aún nosotros no podemos ver y escuchar, que quieren y que no estén al favor de lo que Dios te ha puesto en tu propia vida. Dios está en un proceso de llevarnos de una dimensión a otra dimensión. Uno dice: yo quiero ver la gloria de Dios. Y muchas veces decimos: yo quiero ver la gloria de Dios, y no entendemos, no sabemos lo que la palabra gloria aún significa. La palabra gloria significa lo siguiente: algo que nunca jamás hemos sentido en nuestra vida. Uno puede llegar domingo tras miércoles en la oración, en la prédica, y puede llegar un domingo tras domingo algo religioso y estás haciendo lo que debe de hacer y no sentir nada.
Y eso es para mí lo que nos falta como iglesia. Es llegar con un corazón abierto. ¿Qué es lo que Dios me va a dar en este día? Me va a dar revelación, me va a dar tranquilidad, me va a llevar a otra dimensión. Entonces la palabra gloria, ¿qué es? Es ver algo que nunca jamás hemos visto. No depende de los músicos, no depende de los sugieres, depende de si nosotros aceptamos recibir algo nuevo de parte del Señor. ¿Están conmigo? Número 4. Y con esto terminamos. Número 4 es hay que darle a Dios toda la gloria. Toda la gloria. Nehemías capítulo 6, verso 15 y 16, donde habla acerca del reconocimiento. Pero ¿qué es lo que dice? Fue terminado pues el muro el 25 del mes, 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Fue una lucha para Nehemías, pero lo cumplió. ¿Y qué es lo que dice otra vez el verso 15 y 16? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y por nuestro Dios, no tire la toalla, seas como uno, como Nehemías, que cuando Dios le abrió la puerta para poder regresar y para poder reconstruir el muro, cuando venía personas que no estaban al favor de eso, de lo que estaba haciendo, él se mantenía y él buscaba unas cuantas personas que estaban con él. Y ahí él terminó de construir. Y lo que tenemos que reconocer es que lo que siempre comienza en oración, lo que siempre comienza en oración debe de terminar en baile. Y como dice la Escritura, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Él cambia ¿qué? Nuestro lamento ¿en qué? En baile. Dios lo cambia, pero siempre y cuando tú y yo hacemos lo que Él requiere de nosotros. Entonces, lo que siempre comienza en oración debe de terminar en baile. Hechos capítulo 16, versos 25 al 34. ¿Qué es lo que vemos? Y no sé si lo pueden poner ahí en pantalla, porque quiero que lo vean y terminamos con esto. Y conocemos la historia. Pablo y Silas están ahí en la cárcel. Y están ahí en la cárcel porque estaban ministrando. Y cuando estaban ministrando, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Que cuando ellos estaban ahí en la cárcel, estaban ahí y estaban cantando y orando, se aprovecharon del momento. En el libro de Efesios, Pablo escribiendo las cartas en la cárcel. Si no puedo predicar afuera por la persecución, entonces yo voy a tomar ventaja y yo voy a escribir libros. Y los 12 libros que están en el Nuevo Testamento, él prácticamente los escribió todos. ¿Dónde? Sentado en una cárcel. Pero la Escritura dice, pero a la medianoche orando, ¿qué? Orando Pablo y Silas. Y ellos ahí cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El siguiente verso, por favor. Entonces,
sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estaban sacudiendo y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Y qué? Y las cadenas de todos se soltaron. Allí estaban esposados en la cárcel, orando y cantando y dándole gracias a Dios. Ahora, ¿qué dice el siguiente verso? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y que se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El siguiente: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y esto es lo que nos sorprende a todos. Y el verso 30 que dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Ahí automáticamente reconoció que ellos tenían las posibilidades de huir, pero no huyeron, sino el que salió beneficiado fue el carcelero. ¿Por qué? Porque dos personas decidieron de cantar y alabar toda la noche sin parar. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar. Hay algo que quiero que sepas en esta noche. Como hijos de Dios, es necesario tener dirección en nuestra vida. Y la dirección que viene en nuestra vida es a través de la visión. Habacuc estaba en un momento desesperado. Y ya 2 veces está platicando con Dios, y donde Dios le dice: escribe la visión, declara, corra, espera. Porque hay algo que muchas veces brincamos ahí en ese mismo verso. Y uno dice: ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo va a cumplir esto? Ya quiero que cumpla esto. Acuérdate que la palabra dice que los que esperan en Jehová nueva fuerza tendrán. La versión de Holland, la mía, es esta: los que esperan en Jehová nueva madurez tendrán. Si tú estás en un momento de espera, ya le has pedido a Dios, puede ser que el año pasado, este año, y tú dices: ¿por qué no me ha contestado? Espera. Y hay muchos que no están dispuestos a hacer esto. Es decir: heme aquí, Señor. Haga lo que necesitas hacer en mi vida. ¿Estás dispuesto? Dispuesto. Porque lo que Dios está haciendo, Él está tratando con nuestra vida. Y una de las formas, hay 3 cosas que tú necesitas siempre tener activos en tu vida. No aquí, allá. Una vida de adoración. Adoración. Los cantos que cantan durante el tiempo de alabanza y adoración, no los grabes aquí meramente, grábalos aquí en el corazón. Y el Espíritu comienza a hablar. La segunda cosa que uno tiene que siempre tener más activo en su vida es una vida de oración. Una vida de oración.
Y lo tercero es estar sumergidos y sometidos. No significa la misma cosa. Sumergidos y sometidos a la palabra de Dios. Muchos dicen, bueno, ya yo sé lo que necesito hacer. Bueno, está bien. Pero si tú eres una de aquellas personas que dice, yo realmente no sé qué debo de hacer. Y hay personas que llegan conmigo y me dicen, pastor, ¿qué hago? ¿Has orado? No, pues ve y ora. Y yo voy a orar contigo. Y vamos a ver lo que Dios dice. Y después abre la palabra. Grábate unos cuantos versos de memoria. Cuando estoy en casa, cada noche, frío o caliente, cuando tengo esa oportunidad, yo salgo. Pongo los audífonos en los oídos, agarro el teléfono, lo pongo en no molestar y estoy ahí escuchando cantos de adoración y caminando. Ese es mi tiempo devocional. Porque los perros no están ladrando cada rato, la tele no está prendida. Ese es mi momento a solas. Y ahí es donde Dios y yo tenemos encuentros. Y hay veces que si no es la música, y yo no quiero ser tan religioso, pero también hay algo poderoso cuando uno trae su Biblia. Hoy traigo el iPad, confieso, porque la palabra de Dios es una espada que tú y yo debemos de reconocer. Y cuando activamos la palabra de Dios, ahí es cuando ya Dios comienza a obrar en nuestra vida y al favor de nosotros. Adoración, oración y palabra, la palabra de Dios. Que este año 2020 tú tal vez estás diciendo, voy a comenzar esto y esto y esto y esto, y voy a comenzar a hacer estas cosas. Pero que estas 4 cosas tan sencillas te pueden cambiar la vida. Hay muchas cosas. Tenga una visión. Tenga una vida de oración. Reconozca cuando el enemigo quiere atacar. Y cuando el enemigo quiere atacar y cuando está atacando, anímate. Porque tú estás firme y constante. Y manténgate firme y constante. Y esas 2 palabras no son la misma cosa. Firmeza y constante con cada cosa que haces. Y es muy curioso que muchas veces nuestra vida de oración es una vida de pedir y pedir y pedir. Todos tenemos necesidad. Pero tenga un momento y no te enfocas en lo que no tienes. Enfócate en lo que sí tienes. Y lo que tienes, Dios te lo va a añadir. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor Jesús, en este día yo te doy gracias por cada persona aquí presente, aquí en Mundo de Fe. Y Señor, tú conoces cada mano que está levantada en esta noche.
Y Señor, estos 2 semanas y media que quedan de este año, y los servicios que tienen, las actividades que tienen de aquí a final del año, Señor, mantenga nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto, nuestro espíritu abierto para escuchar de ti. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Tú dices en tu palabra que tú conoces los deseos de nuestro corazón. Y Señor, que este año 2020 sea un año donde todos recibimos mucho fruto. Señor, que haya cosecha de todo lo que hemos sembrado. Y Señor, yo te pido que toda aquella persona que necesita comenzar a sembrar y que en esta noche reconoce los cambios que tiene que hacer, Señor, yo te pido que tú provocas valentía, fuerza en la vida de cada uno, para que este próximo año, esta fecha del próximo año, podamos recordarnos de esta noche y de lo que tú has prometido a cada uno de nosotros. Señor Jesús, queremos más. Y yo te pido que tú le des más a cada uno de nosotros. Danos más. Pero Señor, yo te pido que la presencia tuya esté sobre nosotros en todo momento. Y que la protección tuya esté ahí también. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, vamos a darle un fuerte aplauso a él en este momento.